Hola, yo soy Nazari. El día de hoy estamos en el espejo creativo número 4 y estoy con Caro y voy a dejar que ella se presente. Hola, yo soy Caro Ortiz, soy una mujer enamorada del desarrollo, del crecimiento personal, del trabajo espiritual y energético y pues muy contenta de esta invitación que me hiciste. Muchas gracias. Gracias por darte el tiempo. Es una persona literalmente brillante. Ahorita lo van a ir descubriendo. Pues, a ver, por lo que me estabas contando, hubo un momento donde la gente te veía como un oráculo angelical, ¿no? ¿Tú en qué momento sentiste que empezaste a creerte o a separarte de ese personaje? Creo que el momento más decisivo fue cuando viví un quiebre en mi matrimonio. Y eso me hizo darme cuenta que pues era un ser humano, ¿no? Que tenía sus propios desafíos, sus propios dolores y que el exceso de confianza que yo tenía era más bien exceso de ego. Entonces pensaba que por ser una mujer que trabajaba la parte espiritual y que trabajaba con ángeles y que mucha gente acudía a mí y tenía buenos resultados y tenía transformaciones profundas en su vida, me hacía inmune y además como que si eso a mí me quitara la responsabilidad de trabajar también en mi propia vida y en mis propios procesos, ¿no? Creo que fue desde un lugar de abandono, darme tanto que abandoné lo que realmente era valioso e importante para mí, y creo que ahí fue donde me separé del rol de la terapeuta y empecé a mirar hacia la mujer y lo que esa mujer podría requerir de ese talento y empezarlo a enfocar hacia mi propia vida. ¿Y quién es Caro cuando nadie le está pidiendo respuestas? Uy, pues soy una mujer muy auténtica, muy libre, muy alegre, juguetona. Siento que una parte de mí tiene mucha ternura también. Me gusta agradecer todo, disfrutarlo, enamorarme de los detalles, del rayo de luz, de algún aroma, de una sensación, ¿no? Eso es para mí algo maravilloso y creo que esa parte me permite estar conmigo y sentirme bien y contenta de estar conmigo. Es decir, estar conmigo es lindo. Sabes adaptarte y evitar los momentos. Sí. Esa soy cuando no estoy estoy lejos de esta parte de las respuestas, ¿no? Que los otros podrían buscar en mí, o incluso yo, solo existiendo y disfrutando, ¿no? Eso es bien bello, darte permiso de solo existir. Sí. ¿Te has sentido más canal que humana en algún punto? Sí, en algún momento sentí que estaba casi obligada a ser un canal para los demás y que tenía que responder inmediatamente a sus demandas, ¿no? Desde una sesión, desde alguien que estaba pasando por un mal momento y me pedía una cita, o sabía que no le estaba pasando bien y la palabra que me decían era me urge, ¿no? Y entonces era como una necesidad, pero creo que también a veces lo hacía desde un vacío, desde algo que yo deseaba llenar, como buscando el reconocimiento desde esa disponibilidad constante, ¿no? Sin poner un límite, sin tener espacios de descanso, pausas, y sentía que era mi obligación, ¿no? Que el don que a mí se me ha dado, estaba yo obligada, y eso me llevó a excederme y a dejar que los demás pues tomaran de más de mí, ¿no? Porque era como, lo tengo que hacer, es mi obligación, y pues hoy veo que no es así, porque me estaba yo drenando. Estabas drenando. Sí. Creo que lo puedo entender. Dices, hablando de esto, dices que dabas tanto a la gente. Dices que dabas tanto que la gente dejaba de hacerse responsable. Sí. ¿En qué momento te diste cuenta de eso? Me di cuenta cuando mucha gente me buscaba y era como algo que ponían después de mi nombre, Caro, la de Los Ángeles, ¿no?
o Caro la angelita, ¿no? Y era como si toda mi humanidad perdiera, pues sí, foco, porque yo era la mujer que conectaba con los ángeles, o me decían, tú pídele a tus ángeles, tú que estás cerca, diles que yo, o una persona, por ejemplo, que estaba en una relación de maltrato, en una relación de pareja claramente nociva, claramente dañina para ella, me dijo, es que quiero que tú me digas qué dicen los ángeles. Y pues es el libre albedrío, claramente, ¿no? Era que ella tomara una decisión, pero es que es evidente que la decisión la tienes que tomar tú, y es evidente que estás en una relación de violencia, pero como que este toque o este halo angelical hacía que las personas buscaran como el sí y el todo está bien y todo va a ser perfecto y nada te va a doler, porque creo que ese es uno de los mitos que mucha gente tiene al trabajo con la espiritualidad o con el mundo angelical, ¿no? Como si fuera una pastilla. Exacto, de nada me va a tocar y todo va a ser súper bonito y me voy a envolver en chispas de luces de colores, y pues no, hay una parte donde justo esto de nuestra humanidad que es tan divina, paradójicamente es lo que nos hace tener que transitar procesos que a veces son dolorosos, y que después yo entendí que la parte espiritual o los ángeles están ahí para acompañarnos y sostenernos, pero no para resolvernos lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Sí, fue algo que yo entendí hace poquito también. ¿Y qué parte de ti necesitaba ser tan generosa? Creo que hay una parte de mí, porque vengo de una familia de personas muy generosas y muy abundantes en cuanto a su persona, ¿no? Creo que esa parte necesitaba seguir buscando como el aplauso de la familia, principalmente la aprobación de mis padres, ¿no? De que soy buena persona, o ay, qué linda es Caro, es muy buena onda. Creo que eso era lo que a mí me movía a buscar ese reconocimiento afuera, pero no había realmente una validación interna, ¿no? Era algo que yo aprendí desde niña y que hoy honro a mis padres por enseñarme a ser una mujer generosa, pero no a costa de mi propia energía, de mi paz, incluso de mi familia, ¿no? Sí. Las reglas sin sentido que seguimos muchas veces que vienen del entorno cultural, ¿no? Así es. Hoy, ¿cómo sabes cuando estás ayudando y cuando estás cargando? Se siente inmediatamente en el cuerpo, se siente yo lo siento como una molestia, como un ahogo, empiezo a sentir ansiedad, porque creo que también algo que aprendí y aquí me ayudó mucho mi formación como consteladora fue los órdenes de la ayuda, ¿no? Y esta frase de no hagas por los otros lo que puedan hacer por sí mismos. Y creo que eso me ha ayudado a mantenerme en la línea de no faltarle al respeto a las personas dándoles algo que no me están pidiendo. Incluso la ayuda, ¿no? Mira, te doy esto, mira, te lo resuelvo, ¿qué necesitas? O sea, y la persona tiene que moverse con su voluntad hacia eso que necesita mirar o sanar, ¿no? Y creo que los órdenes de la ayuda que habla Bert Hellinger es mucho el que tú no puedes darle al otro lo que el otro no pide, porque estás transgrediendo un orden natural, ¿no? Y a veces la ayuda implica no hacer nada. Y eso me costó muchísimo trabajo entenderlo y encarnarlo, ¿no? Pero sí lo siento así cuando una persona pone demasiada expectativa en mí, es como, tú también lo puedes hacer, o sea, y esto que pueden ver en mí, pues es también resultado de un trabajo personal muy intenso, y que eso también tiene un valor y tiene un precio, ¿no? En muchos sentidos. Entonces siento inmediatamente una incomodidad, un hartazgo, un cansancio que me hace inmediatamente confrontar en el caso terapéutico y devolverle la responsabilidad a la otra persona de esto es lo que a ti te toca, ¿no? Yo puedo trabajar, yo puedo ofrecerte una guía, pero yo no me voy a hacer cargo de lo que claramente tú tienes que resolver. Tienes que estar muy conectada contigo, ¿no? Sí. Porque muchas veces uno no se da cuenta de esas cosas, que no tienes esta conexión. Te fuiste a Playa del Carmen prácticamente guiada por señales. Sí. ¿Cómo se siente confiar así en algo que no puedes explicar? Ay,
yo creo que ha sido uno de los momentos más hermosos de mi vida y a la vez más desafiantes. Porque aunque los demás no entendían lo que yo estaba sintiendo, fue una certeza, y ahorita lo volví a sentir, como que Dios tomó mi corazón en sus manos y me dijo, es esto lo que te estoy guiando, ¿no? Y confía en el camino. Fue un proceso muy fuerte porque incluso para mi familia fue como algo descabellado, como sin pies ni cabeza. En ese momento dejé un centro de terapias que había formado con dos socios que amé muchísimo y amo mucho. Una de ellas es mi prima y otro es mi socio Salvador, o bueno, uno de mis mejores amigos que ya falleció. Y haber conquistado algo que siempre había querido y de pronto sentir un llamado sin entenderlo racionalmente, pero tener una certeza. Cuando yo fui a Playa del Carmen y vi ese mar que nunca había visto en mi vida, tan claro, tan hermoso, y pensar que yo podía vivir en ese lugar y además que me estaban llamando, yo creo que ahí fue como rendirme al amor de Dios y decir, sí, me lo quiero permitir, lo quiero vivir. Sí, lo entiendo también. O sea, esto me hizo pensar como creo que muchas veces como que vamos tras de cosas que creemos que son nuestras, pero ya que las estás realizando te das cuenta que pues a lo mejor sí es algo que te gusta, pero viene también distorsionado por tu entorno, ¿no? Sí, claro. Y ya que lo experimentas es como de, vale, ya estoy aquí, pero no es lo que esperaba, ¿no? Pero sí sentiste ese llamado más en... Sí, total, y fue certeza y pedir señales y me las dieron, y creo que eso me hizo afianzarme más en que el camino que yo estaba eligiendo no iba a ser fácil, pero que no tenía otra opción, y que además era como un regalo que la vida me estaba dando a haber confiado en el don, ¿no? que me dieron. Sin plan B. Sin plan B. Sí, con una mano adelante y otra atrás. ¿Alguna vez esa misma intuición te ha llevado a perderte? Sí, porque creo que con esa experiencia, una intención que no está conectada a la razón, no al miedo, sino a la razón, creo que a veces nos hace perder luz, ¿no? Porque a veces conectamos la intuición con el miedo o la intuición con el impulso. Y yo, por ejemplo, siempre he dicho que yo soy muy atrabancada, ¿no? Y en ese atrabancarme a veces me ha ido bien y a veces no, porque no mido como las consecuencias. Y creo que ahora esa intuición, para no perderme, debe de ir conectada a la razón, a la experiencia y a lo que voy sintiendo en mi cuerpo a medida que voy ejecutando esa intuición, ¿no? Porque sí creo que el cuerpo te responde y el cuerpo sabe cuando algo se siente bien. Inmediatamente es como y un respiro, ¿no? Es como esta sensación que creo que lo hemos platicado de esto me contrae o esto me expande, ¿no? Y creo que esa es la señal clara, ¿no? La intuición te habla y si sientes que te expande, que te da paz, es por ahí. Puede haber un poco de miedo, un poquito, pero no es algo que no puedas manejar, ¿no? Tal vez ese miedo a algo desconocido o algo nuevo, pero creo que eso es la intuición conectada a la razón y no el miedo. Creo que también juega la fe, ¿no? Porque sí, claro, muchas veces yo me he ido tras de cosas que yo sé, aunque no tengo ni idea de cómo van a suceder, pero yo las siento. Pero para toda la gente que me rodea, eso no es razonable, ¿no? Claro. Y si te dejas llevar por lo que dice la razón de los demás, pues ya valiste. Pues sí, porque estás cediendo tu poder, ¿no? Algo que claramente es algo que solo está ahí para ti. Y hay que ejecutarlo y confiar en... Pues sí, yo creo que la fe tiene mucho de verdad, ¿no? Porque pues la fe es como creer en lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, ¿no? Así es. ¿Cómo diferencias hoy entre intuición y escape? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Me haces pensar. Intuición y escape. Justo creo que el miedo es como esa brújula, ¿no? Creo que el escape tiene que ver con algo que
de lo que estoy huyendo, y que no por huir quiere decir que sea malo. A lo mejor a veces el autosabotaje, ¿no? Es un claro ejemplo. Creo que a veces nos escapamos de experiencias que claramente pueden ser nutritivas, enriquecedoras, y que escapamos de eso porque mi intuición me dice que no es por ahí. Pero creo que la intuición, yo siempre he dicho que la intuición es la voz de Dios. Y creo que para tener esa voz, escuchar esa voz de Dios clara y no distorsionada, justo hay que trabajar en nosotros. Meditar, hacer oración, cuidar nuestras palabras, lo que escuchamos, nuestros pensamientos, para que seamos una antena limpia, ¿no? Y podamos recibir los mensajes de manera armónica, porque si no, entonces agarramos señales distorsionadas y decimos, es mi intuición, pero la realidad es que es tal vez el miedo, o es tal vez un escape, ¿no? De algo que a veces es como algo tan sutil, un velo tan sutil, que puede jugar en nuestra contra. Sí, es que por ejemplo, yo ahorita ya tengo bien claro que cuando llego a sentir cierto miedo de hacer algo, ya hasta hablo conmigo y es como, esto está bien porque esto es expansión. Claro, y voy y hago lo que me da miedo, ¿no? Pero, por ejemplo, con mi proyecto, pues lo tuve escondido 20 años y estuve evitando cantar durante 20 años por sentir eso y no saber cómo identificarlo. Solo que ahora ya lo identifico y es como de no, justo porque siento esto lo voy a hacer, ¿no? Y es como, pues no sé, ir cruzando portales poco a poco, como de confianza, como de fe, ¿no? Porque en otros momentos, pues justo siento el llamado interno, ¿no? De tienes que hacer algo con este proyecto, tienes que hacer algo con tu voz, ¿no? Pero también he observado que muchas personas, aunque sienten el llamado, como sienten el miedo, se detienen. Claro. Y ahí es donde entra el trabajo interno que dices, ¿no? O sea, mientras más alineada estés contigo misma, mientras más cuides tus pensamientos, mientras, no sé. Y creo que la valentía también juega un punto importante, ¿no? Sí, el atreverte, el ser valiente, y el sobre todo salir como decimos, salir de la caja, ¿no? Yo digo, salir del status quo implica ser visto, y implica tal vez un precio que no todas las personas están dispuestas a pagar. Y creo que los que nos hemos atrevido a eso, y creo que tú lo sabes perfectamente, es la plenitud que puedes encontrar desde el otro lado. Es una sensación que no tiene palabras, ¿no? Sí, incluso, no sé, aunque ni siquiera seas visto, ¿no? O sea, yo no sé, hoy en la mañana que estaba trabajando en unas canciones de Totore, les hago unos procesos que me gustan mucho cómo está quedando, y nadie escucha esas cosas, pero yo me siento el más pleno de todos, ¿no? Pero pues he tenido que cruzar muchas cosas para llegar como a este nivel, ¿no? Y pues también creo que muchas veces las personas se confunden pensando que la valentía es no sentir miedo, pero es hacer las cosas con todo y eso que sientes. Hazlo con todo y miedo, ¿no? Y al final creo que eso es amor también hacia ti y hacia la vida, ¿no? Es también aprender a confiar en ti y Sí. saber que, pues, no sé, si no te sale a la primera o a la décima o a la centésima, lo puedes volver a hacer. Claro, y que estamos justo experimentando, ¿no? Y que parte de esta experiencia humana nos permite ir jugando, ¿no? A veces como los niños van explorando y divirtiéndose y no tomándoselo tan en serio desde la autoexigencia que a veces tenemos como adultos, ¿no? Que a veces no nos permitimos que solo fluya y disfrutarlo. O sea, solo hacerlo es el regalo, ¿no? Solo hacerlo en sí, como bien decías, aunque nadie te vea, solo hacerlo ya te está dando un gran regalo, esa sensación de componer una canción, escribir algo que te encanta, disfrutar de una meditación. Ahí está la recompensa. Exacto, estás ahí en ese momento es en sí el regalo, no tiene que haber otra cosa. Sí. Eso, ¿no? Eso es fundamental, como integrarlo. Exactamente, sí. Mencionas que te engolosinaste con lo espiritual. Sí. ¿Qué parte de ti se perdió ahí? Pues creo que se perdió la responsabilidad
con las elecciones que yo había hecho en su momento de mi vida, ¿no? Creo que me perdí en lo espiritual porque se siente bien, pero se siente tan bien que a veces te olvidas de que hay partes importantes que hay que sostener, ¿no? Y te pierdes. En mi caso yo me perdí entre buscando como tal vez esa adicción, el sentirme bien, el sentirme volando, flotando, como el término que a mí me encantó de spiritual surfer, que es andar ahí buscando y probando de todo y al final pues era como una medicina, pero a la vez era una droga. Entonces fue como algo totalmente contradictorio, perderme entre tantas cosas y entre tantas respuestas que incluso siento que yo perdí mucho la fe y me alejé de Dios, ¿no? Como que dejé de poner a Dios en el primer lugar. E incluso hoy digo que yo agradezco tanto a los ángeles, porque aunque mucho de mi trabajo me identificó con la canalización con ángeles, me llevaron a Dios, que eso era lo más importante, ¿no? Conectar con Dios y de ahí saber que Dios tiene a los ángeles, que son sus mensajeros, pero que no son más importantes que Él. Y creo que eso fue el gran regalo de que ellos me llevaron a Dios de regreso y todo lo demás fue teniendo mayor orden y jerarquía. Y eso también como que lo tengo muy claro ahora con las constelaciones, el orden y la jerarquía, ¿no? Y entonces ese orden estaba yo toda desordenada. Y cuando yo pongo a Dios nuevamente en el primer plano, pues todo empieza, mi trabajo empieza incluso a tener mejores resultados, ¿no? Porque Dios estaba siempre por encima de todo. Sí. Y entonces, bueno, la siguiente pregunta era ¿qué fue lo que te regresó a ti, no? Fue ese orden. Sí, seguro, creo que te digo que es paradójico, ¿no? Yo hablo mucho de las paradojas y creo que un gran dolor y una gran pérdida me llevó de regreso a mí, ¿no? Creo que lo primero fue pues mi divorcio, perder a una persona que en su momento amé muchísimo, me hizo recordar que yo estaba poniendo por encima de alguien que yo había elegido todo era más importante, mis pacientes eran más importantes, mi éxito, en algún momento la fama que yo llegué a tener, era más importante que mi matrimonio, ¿no? Y creo que ahí fue donde fue un primer tocar fondo, y creo que después fue la muerte de mi padre, ¿no? Y creo que esa parte también me regresó a conectar conmigo y a reconectar con mi misión, y que hay un dolor que creo que nos dignifica y nos hace crecer cuando sabemos que el dolor nos habla del amor que también sentimos, ¿no? Porque si a mí me dolió perder a mi padre físicamente, es por lo mucho que lo amaba y lo amo. Y me dolió porque pues, su cuerpo, su ser, su carne, su presencia, ya no la podía yo sentir, y eso duele, ¿no? Pero el mundo espiritual me ayudó a entender que el amor sigue, pero que el dolor también lo tenía que transitar. Si hay dolor, es que hay amor, no sufrimiento, pero a veces duele porque el amor está presente. El dolor te da como cierta profundidad. Sí. Que es muy útil para muchas cosas. Claro. O sea, para mí en la música, todo el dolor que he experimentado hace que sea más profundo todo lo que compongo. Sí, claro. Ok. Si alguien está en ese mismo punto o sea, alguien que esté en ese mismo punto de mucho espiritual, pero poca tierra, sí. ¿Qué le dirías? Pues justo eso que acabas de decir me encanta, ¿no? Mucho espiritual y poca tierra, pues que realmente lo más preciado y lo más precioso es aprender a vivir en esta experiencia terrenal, en esta tierra, tal cual, ¿no? Desde un lugar donde no pierdas esos pies y tu centro, ¿no? Creo que a veces estamos queriéndonos desconectar tanto, y eso es un claro síntoma pues, de neurosis y de otras cosas, ¿no?
porque lo bello está aquí, ¿no? A veces, sí, porque por ejemplo a veces, claro que el mundo espiritual nos habla de maneras muy sutiles, pero yo siempre les he dicho, el mundo espiritual está ahí en una sonrisa, en que vas manejando y de repente vas súper harto y va frente a ti un camión de coca que dice, disfruta la vida que tienes hoy, ¿no? Y entonces tú piensas que va a bajar San Miguel con el rayo y que te va, así se va a poner en el cofre y te va a decir, relájate. Puede ser que sí, pero lo más terrenal y lo más sencillo a veces es lo más poderoso. Y creo que esa humanidad, o sea, es aquí, ¿no? Lo que yo te decía, las personas altamente sensibles, como yo, como tú, creo que nos llenamos de esas sutilezas que están en la tierra, ¿no? Un aroma, un color, o sea, cuando ves así el destello del atardecer o el aroma del viento o de, no sé, la arena del mar, te quedas así magnificado y dices, wow, o sea, no necesito nada acá súper elevadísimo, porque aquí en esto que estoy sintiendo, en este amor que siento cuando veo, por ejemplo, en mi caso a mi sobrino, digo, wow, o sea, ¿cómo puede haber un ser tan hermoso, ¿no? Que yo puedo amar tanto y está aquí, ¿no? En la tierra. Y es como no perdernos de eso, ¿sabes? Siento que es también honrar que estamos vivos, ¿no? Un espíritu que está vivo y que está en un cuerpo que tiene los sentidos para experimentar un aroma o un calor de una vela. Algo que yo me repito mucho es que cada instante, cada momento tiene todo lo que necesitas para sentirte plena y realizada, ¿no? Así es. Pero tienes que aprender a no echar a perder cada instante con tus pensamientos, porque sí, eso es súper personal lo que yo hacía antes, ¿no? Como no vivía tan pleno como vivo ahorita, pero porque pues traía un relajo aquí, ¿no? Y me perdí de muchas cosas, de muchos momentos muy bellos por echarlos a perder, nada más con mi manera de pensar y mi perspectiva, ¿no? Y sí es fuerte, ¿no? Echamos a perder cosas tan valiosas porque estamos pensando que tiene que venir algo súper mega extra mágico para que entonces tenga sentido. Y creo que son esos instantes así tan cotidianos los que le dan sentido al mundo tanto espiritual como mundano. Y no por decir mundano quiere decir que sea menos valioso. Es parte de todo. Exacto. Dices que antes funcionabas desde el reconocimiento de los demás. ¿Cómo se ve eso en el día a día? Pues creo que en la actualidad mucho tiene que ver con la mirada a través de las redes sociales, ¿no? En mi caso, pues llevo ya algunos años viviendo sola y experimentando esta parte de tener alrededor gente que me quiere muchísimo y que amo muchísimo. Mi familia, mi propia familia, que es bastante numerosa. Sin embargo, creo que esta parte de estar sola me hacía buscar como las miradas, ¿no? De los otros y sentir que era vista, era como si me reafirmaran que yo existo. Y ahora lo pienso y digo, este momento tan preciado, este instante, quiero que sea visto por muchas ventanas que no sé con qué ojos me vean, y no es desde una paranoia, sino justo es cuidar, ¿no? Eso, y creo que ese reconocimiento ahora que me lo doy yo, tiene que ver con esa autosatisfacción y con esa plenitud que yo empiezo a conectar y además es real respirarlo, ¿no? Una de mis maestras siempre dice, respira, respira, y es cierto, ¿no? O sea, el sostener algo, el respirarlo y decir, wow, esto que estoy sintiendo, o estas palabras, por ejemplo, hoy que una de mis consultantes me dijo cosas tan lindas de mi trabajo y las respiro, no es como, no, o sea, a sentir y respirar y tomar eso y llevarlo a mi corazón y eso está aquí, no necesito llevarlo afuera, es tan valioso y tan poderoso que lo guardo aquí en mi corazón. Lo estás encarnando. Sí, claro, y siento que eso paradójicamente ya no lo buscas, lo irradias y tu energía habla, pero ya no es lo que buscas, ¿no? Que tú transmitas o irradies algo, solo por estar lo haces, pero el bienestar va por dentro, ¿no?
no viene de afuera, de esas ventanitas que te están aplaudiendo o te están halagando. Jamás eso creo que va a llenar algo que tiene que venir desde ti. Es una decisión consciente. Claro, y yo creo que este tema a mí en algún momento pues sí me hice muy afecta a las redes sociales y ahora estoy buscando ese equilibrio porque digo, ¿qué es lo más importante para mí? ¿No? Cuidar este momento en algún taller o en algún círculo de mujeres, o sea, a veces ya ni tomo fotos y de repente se me va la onda y digo, ¿no? Pero para mí es más importante estar ahí presente que lo que yo tenga que mostrar al mundo, que no está ahí. Y digo, ¿por qué le voy a robar energía a esto, a estas mujeres, a este espacio, a este lugar tan precioso, saliéndome y llevándolo a que otros vean cuando ni siquiera están aquí? Y entonces eso me ha hecho como consciente, ¿no? De esa parte del reconocimiento externo. Es decir, no es, esto viene aquí y está en este instante, ¿no? En el que estoy habitando. Al instante tiene todo. Sí. ¿Y qué cambió para que empezaras a verte con esa grandeza que otros ya veían? ¡Wow! ¿Qué cambió? Creo que también el dolor, por un lado, y por otra parte, empecé a realmente trabajar en mí y a todo eso que yo, pues de buena fe, compartía o canalizaba, como que caí en el exceso de confianza y no lo hacía por mí. Y cuando empecé a usar toda esa medicina, ¿no? Porque está este término de mujer medicina, que es como todas las mujeres que tenemos un don o un llamado a la sanación. Hay mujeres medicina que con su canto, con sus letras, con su arte, ¿no? Y dije, a ver, si yo soy una mujer medicina que sana con sus palabras, con su voz, que hay personas que me dicen, ay, solo la meditación me regresó a mí, ¿por qué yo no lo estoy experimentando? ¿Por qué no me doy eso a mí primero? Y creo que eso hizo todo el cambio porque dije, wow, o sea, todo este amor, porque al final se traduce en amor, lo puedo seguir compartiendo, pero primero me lo voy a dar a mí, ¿no? Y por ejemplo, el crear un espacio como hoy, donde creamos un espacio y pensé cómo va a ser ese espacio para compartir, siempre era para los demás, ¿no? Era el paciente, el tiempo, la velita, el aroma, y Caro quedaba a un lado. Y ahora primero pienso cómo se quiere sentir Caro, ¿no? Y me puedo hacer una taza de té y puedo poner un incienso y disfrutar de ese instante que voy a compartirme con alguien, pero la primera que tiene que estar disfrutando soy yo. Y creo que eso ha hecho mucha diferencia. Y tomando esos recursos tan valiosos, primero para mí. ¿Y hoy aún hay una parte de ti que busca validación? Sí, claro. Yo creo que ella es una parte mínima, pero creo que esta parte de que busca validación es justo porque he estado cambiando tanto y he estado evolucionando y siento que verdaderamente he crecido mucho, que a veces esta validación siento que no es tanto validación. Ahorita que me lo preguntas me hago consciente como que más bien es buscar nuevas conexiones, ¿no? Como que ya no me encuentro esa validación que me podían dar ciertas personas o ciertos espacios, ya no me reflejan nada. Y ahora que estoy buscando, creo que son más nuevas conexiones que me permitan mirar el reflejo de quién soy hoy, ¿no? Yo creo que cuando estamos desconectados, buscamos espejos distorsionados y borrosos y sucios, ¿no? Y cuando estamos sanando, limpiando y evolucionando, buscamos ahora espejos que estén más limpios, que estén brillantes, que estén luminosos, porque hoy sí me puedo ver a través del otro, y a lo mejor ya no es tanto la validación, sino el reflejo. Espejos más bien, coherentes. exacto. Espejos coherentes y creativos. Hace rato me estabas platicando que te gusta mucho como preparar los espacios, como Sí, me rituales, encanta. Sí. cosas. ¿Qué tiene una ceremonia que una conversación normal no tiene? ¡Wow!
Sabes que la ceremonia tiene algo tan poderoso porque las personas nos conectamos, o las ceremonias que yo me han permitido dirigir, es como que de verdad hay un silencio interno y un permitirte abrir el corazón y saber que eso que estás viviendo es algo sagrado, que estás honrando, no sé, recientemente la llegada de una bebé, ¿no? Que está la familia, que es un momento que totalmente van a permitirse sentir. Y creo que las ceremonias ofrecen ese portal, como decías hace un rato, ¿no? Estos portales sagrados donde baja muchísima energía y de verdad se siente impresionante cómo cuando un ser abre su corazón a ver que su experiencia humana es tan pura, tan espiritual, híjole, es un gozo muy profundo, ¿no? Porque no hay nada que te pueda desconectar de ese momento, de ese amor, de esa gratitud. Y para mí, pues, por el acto de las ceremonias es que con símbolos, ¿no? Traes como a la conciencia o al cuerpo a través del copal, a través de las flores, ¿no? Va como entrando a tu mente y al corazón, como de decir, wow, esto es un momento importante y valioso, ¿no? Aunque en realidad, pues todo es importante, ¿no? Todo es valioso, hasta tu baño, el diario es como honrar esa agua o la luz, ¿no? Que tienes. Pero las ceremonias son algo súper poderoso porque es como que pierdes la noción del tiempo y solo fluye lo sagrado y el amor, sobre todo, ¿no? Y como que es un momento en el que se puede apagar el ruido externo, ¿no? O sea, externo o interno también. Sí, claro. Y sobre todo, ¿sabes? Mucho me llama la atención que las personas me dicen, ay, perdón, pero voy a llorar. Y lloran muchísimo, pero lloran de felicidad. Sí. Y lloran de conmoverse, y lloran de expresarle, en este caso, por ejemplo, tengo esta ceremonia que fue muy reciente, a su hija, a sus papás, lo mucho que la aman, lo felices que están de que van a ser abuelos, las tías, ¿no? Y es como, wow, o sea, te estoy dando lo más hermoso que son mis lágrimas, pero no unas lágrimas de dolor, porque además que les ponemos esa connotación, o que nos avergüenza llorar, ¿no? Sino te estoy mostrando mi ser así, tal cual, y estoy llorando de alegría y de gozo, ¿no? Entonces, son emociones muy, muy bonitas, la verdad que sí. ¿Y por qué crees que los humanos necesitamos ritualizar los momentos importantes? Yo creo que todo lo que hacemos es un ritual, ¿no? Pero no somos tan conscientes. Sin embargo, ritualizar los momentos importantes es porque tienen un impacto en que nuestra vida cambia a través de esos rituales, ¿no? Siempre un ritual te habla de algo que estás o cerrando o abriendo o agradeciendo o soltando, ¿no? Creo que cuando lo haces desde ese plano sagrado, consciente y desde honrarlo y desde el amor, sí te hace como en la mente y en el alma como integrar algo que te dice estás creciendo, estás sanando, estás evolucionando, estás mejorando, y creo que también te da esa conciencia de que eres un ser divino, ¿no? Y que toda tu vida y todos tus procesos son perfectos para que tú logres, pues, tu más alto potencial. Creo que para mí los rituales son una manera de recordar nuestro poder interno, ¿no? Justo hoy en una sesión con una consultante que fue en línea, hice un ritual en una constelación y mis guías me decían, dile que estas palabras, porque normalmente dices frases sanadoras mientras vas haciendo la constelación, y estas frases sanadoras me dijeron mis guías, dile que lo haga con sus manos, ¿no? Y entonces ella, cuando honra a sus ancestros, le empiezan a decir, honro mi espiritualidad, honro mi visión, honro mis palabras, honro el amor que siento, honro mi cuerpo, honro mis pasos. O sea, fue como conectando con su cuerpo y fue algo súper impresionante, ¿no? Y terminar con un canto medicina, que ella dijo, es que este canto, cantar, yo le di la pauta y ella repetía, y con el tambor empezamos a cantar. Me dijo, esto fue el cierre que yo necesitaba para integrar esto tan poderoso que yo necesitaba mirar, ¿no?
fue como wow, porque dijo, lo canté, lo sentí y todo mi cuerpo se estremeció de saber que hacer este ritual, aunque estuviera a kilómetros de distancia, me hizo conectar conmigo y con que estoy en un buen camino, ¿no? Fue como, qué hermoso, ¿no? Un ritual pasa a través del cuerpo, ¿no? Es como también recordar, pero quién eres de verdad, ¿no? Exacto, pero de verdad. exacto. En la pureza. Y así en las, sí, claro. En las envolturas de los entornos culturales y todo eso, qué chido. ¿Cuál ha sido la ceremonia que más te ha marcado y por qué? Pues yo creo que no es una ceremonia, bueno, hablando de las que yo he hecho o que he estado presente. Puede ser. ¿Cuál te ha marcado más? No, pues a mí creo que algo que me impactó profundamente fue cuando yo viví en la Riviera Maya. Creo que de ahí todavía yo no hacía ceremonias, yo iba a ceremonias y eso me mostró que yo vine también a hacerlas, a realizarlas, ¿no? Fue la boda de uno de mis maestros, dos de mis maestros de psicocorporal en Akumal, a la orilla del mar. Mi maestro iba vestido de azul y se plasmó un rayo azul en el cielo y hubo un momento donde la guía de ceremonias pidió que se pusieran los hombres de un lado y las mujeres de otro y hicieran una fila. Y los hombres honraron a la mujer y le dijeron palabras de amor, de gratitud, cosas bonitas, y las mujeres al maestro. Para mí fue como algo tan impactante ver una unión de dos seres que yo admiro mucho y que me dieron mucho conocimiento y mucha sanación, pero con ese conjunto del mar y el viento y el amor que se estaban ahí profesando, porque además era una relación como súper impactante porque pues él es ya un hombre mayor y pues bastantes años le lleva a ella y ver que solo era esa expresión de amor y no solo porque fuera poco, ¿no? Sino un ritual que estaba honrando ese momento donde ellos decidieron unir sus vidas. Fue como, o sea, maravilloso poder presenciar algo así y creo que eso me hizo, poco a poco fue entrando en mi corazón, como el decir, yo quiero que otras personas sientan eso, porque claro que la Riviera Maya es un lugar mágico, súper místico y se presta mucho, ¿no? O sea, es claro, estás a la orilla del mar y sin embargo, bueno, es una energía súper poderosa, pero por ejemplo traerlo acá a la ciudad y traer eso, esas sensaciones, esas emociones tan profundas, es como el regalo, ¿no? Creo que eso, yo creo que ahí mi mente, mi alma dijo, yo quiero que otros sientan esto que estoy sintiendo. Sí. Sí, me pasa igual con la música, ¿no? Como me hace sentir tanto que es como de, wow, quiero expresarlo y que también sienta lo mismo, ¿no? Ok. Espérame, ya me perdí. Ya está. Dices que te encanta escribir, pero lo postergas. Sí. Chan. ¿Qué crees que pasaría si realmente te mostraras ahí? Fíjate que creo que es una barrera que ya quiero atravesar, porque reconozco, así con humildad, que escribo cosas muy bonitas. Creo que tiene que ver con el permitirme mostrar también esa parte bella que hay en mí y sabia, ¿no? Porque incluso a veces me sorprendo leyendo lo que escribo y digo, wow, esto está precioso, o sea, esto... Antes me costaba aceptar que venía de mí, ahora lo veo y digo, sí, claro, sí, yo lo escribí. Pero creo que podría ser un gran regalo para muchas personas y creo que postergarlo tiene que ver con que justo sigo trabajando en no postergar mi felicidad, ¿no? Porque de verdad es crear, escribir, como digo yo vulgarmente, me voy como hilo de media, ¿no? ¿no? Y empiezo y escribo. Y cada vez ocupo libretas más grandes y cada vez escribo más hojas de un solo texto, por ejemplo, ¿no? Antes era pues una libreta y la escribía y sentía que acababa la hoja y ahí terminaba y ahora es, no, o sea, cada vez plasmo más y creo que lo he postergado porque
creo ciertamente que me debo escribir ya mi libro, editarlo más bien porque ya hay muchas cosas escritas, ¿no? Creo que es como si yo dijera no más hasta que cumplas algo que tú misma te prometiste y que la verdad es algo que yo le prometí a mi papá y siento que también desde un lugar amoroso se lo debo a él y a mí, ¿no? Y a las personas que leen lo que escribo y sin saber que yo tengo esta intención me han dicho, ¿no has pensado en escribir un libro? Y yo, sí, pero creo que es más, lo he postergado porque es como, no puedes seguir escribiendo más si no haces algo con lo que ya está hecho, ¿no? Y creo que ese es el compromiso que ahora digo, ya lo tengo que hacer, ya no puedo dejar atrás, o sea, ya no puedo hacer pato. Eso te haces, ya no te hagas. Ya no puedo hacer pato. Y si tu voz no tuviera miedo, ¿qué estaría diciendo ya? Ay, wow. Pues yo creo que me atrevería a hablar todavía con más amor, ¿no? Creo que a mí me he vuelto más amorosa, me es fácil con mis amigas, con mis personas cercanas. Creo que quiero aprenderlo a hacer más con mi familia, porque estoy muy ciclada en cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo nos hablamos y digo, pues son las personas por las que en mi caso pues siento más amor, ¿no? Y creo que si mi voz pudiera expresar más, podría yo permitirme hablar de una manera más profunda, incluso más espiritual desde un sentido de palabras bellas, ¿no? Por ejemplo, en las invocaciones. Cuando yo escucho a mis maestras o a mis maestros en las invocaciones y escucho la belleza de sus palabras, digo, wow, yo quiero hablar más, yo quiero expresar más esas palabras tan profundas, tan puras, que resuenan tanto en el alma, que quisiera estar inmersa en eso, ¿no? Creo que eso es lo que hoy quiero expresar más y creo que por eso estoy pues incursionando en cosas que traía en la mente y no había hecho, como traer a una de mis amigas o maestras a dar un curso de sanación, porque justo creo que quiero compartir eso, pero quiero llenarme más de todo eso que amo y aprenderlo, ¿no? Seguirlo reforzando, y creo que mi voz ahora expresa sin miedo: soy sanadora, creo en la sanación pránica, creo en los ángeles, soy consteladora familiar, hablo con los ancestros me hablan, y también hablo con los ancestros de otras personas que me guían en sus procesos, y no tener miedo a eso, ¿no? A darle voz, a encarnarlo y a decir, esto es lo que está pasando. Ser ya. tú sin pedir permiso. Sí, exacto. Exacto. Conectar con esa autenticidad. Exactamente. ¿Y qué parte de tu historia aún no te has permitido contar? Uy, qué parte de mi historia. Fíjate que soy una mujer muy transparente y a veces siento que he pecado de hablar de mi historia, ¿no? Sin embargo, creo que vuelvo a lo mismo. Con mis pacientes, consultantes, con mis personas o amigas cercanas, comparto mucho de mi historia, y a veces saben mucho de mí, pero creo que me hace más falta compartir eso, por ejemplo, con mis hermanos, ¿no? Con mi mamá últimamente platico más, pero por ejemplo con mis hermanos, cosas que me han pasado, dolores del corazón, ¿no? Y creo que ellos como hombres, si yo me atreviera a contarles mis historias de lo que he pasado, creo que encontraría mucha comprensión y una escucha, y a lo mejor hasta palabras que me harían entender más cosas, ¿no? Creo que esa es la parte que me quiero permitir o que no he contado, y sobre todo creo que mi proceso, no hablo tanto de mi proceso de vivir sola, por ejemplo, ¿no? Y creo que ha sido por miedo al juicio, ¿no? Creo que ha sido mucho porque no es algo común, porque el que yo hable de que verdaderamente antes lo sufría y hoy lo disfruto, era como, ¿cómo vas a decir que disfrutas estar sola, no?
Y entonces yo misma me convencí que tenía que sufrirlo. Creo que si hoy hablara de algo de mi historia, diría que ha sido muy bueno poder vivir mis procesos sola, ¿no? Te compartía un poco de la partida de mi papá y cómo el vivir sola, aunque claro que veía a mi familia, el irme a mi espacio y el poner música y el cantar y el llorar y prender una vela y el recordarlo y estar solo conmigo en ese momento viviendo mi dolor o sintiendo el amor por él, fue como algo que tal vez mucha gente no sabe, ¿no? Que el estar sola me permitió enfrentarme a mi duelo, pero desde un lugar muy amoroso. Y eso es como algo que no... Hay muchas cosas que tal vez no he hablado tanto, ¿no? La siento aquí. Ok. Si pudieras diseñar tu vida ideal en 3 años, ¿cómo se vería tu día a día? Ay, me emociona esta pregunta porque creo que estoy más cerca de eso. Creo que estoy a un 70%. Creo que ahora lo que yo le agregaría es tener como tal ya más disciplina, por ejemplo, despertarme, tener mis horarios ya muy claros en cuanto a despertarme y hacer mi práctica espiritual, ¿no? Mi meditación, mi oración, escritura, tanto escritura automática como la escritura que de pronto me gusta hacer ejercicio, desayunar, arreglarme, tomar 1 hora en mi arreglo personal. Creo que es lo que tardo en arreglarme como a mí me hace sentir bien, 1 hora, ¿no? Tomarme 1 hora y empezar a trabajar como lo hago ahora. O sea, creo que mi vida está mucho más cerca de la vida de mis sueños. Solo creo que le agregaría la parte de la disciplina y los horarios, de mi práctica espiritual y el tema del ejercicio, que aunque ya lo he logrado un poco más, de pronto lo suelto y como que sé que eso ya, tenerlo bien encarrilado y mis tiempos de comer, por ejemplo, sería lo que yo le agregaría. De ahí en fuera, fluir con lo que yo sienta, ¿no? A lo mejor, pues no sé, cada 2 meses me voy a la playa, o si hay algún viaje y lo puedo hacer, pues darme el regalo de decir, pero pues me voy 2 veces al año, 1 vez al año de viaje al extranjero, ¿no? Por ejemplo, que es uno de mis propósitos. Pero la realidad es que yo estoy como en un 70% a la vida de mis sueños, a lo que yo pensé y creí y sabía que podía llegar, ¿no? O sea, estar rodeada de las cosas que me gustan, leer lo que me gusta, vivir en este lugar que al final, aunque tenga un poco de caos, me hace muy feliz, ¿no? Me hace feliz tener a mis amigas cerca, me hace feliz ir a tomar un café a algún lugar lindo, me hace feliz ver a mi familia, me hace feliz ir a comer al negocio de mis tías. Tengo cosas muy bonitas, ¿no? Y creo que sí estoy viviendo una vida muy, muy bonita. Solo le agregaría disciplina. O sea, siendo súper honesta, disciplina y más orden en cuanto a mis horarios de alimentación, de ejercicio y de escritura, por ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo, si lo que ya está, el 70% que ya está plasmado ahorita o sea, ¿de qué maneras visualízalo a 3 años? ¡Wow! O sea, sí, súper, sí me gusta. ¿Qué está creando la Caro de ahorita? ¿Qué va a estar haciendo en 3 años? O sea, ¿de qué maneras quieres crear impacto? Claro. ¿Cómo quieres hacer una diferencia? Pues yo creo que ya sería tener como unos 2 libritos en mi estudio de libros que ya publiqué, que son míos, y tenerlos ahí, ya están publicados, tener una red donde pueda estar dando más mensajes de mi trabajo, ¿no? Donde mi trabajo sea más conocido, que llegue a más personas. Viajar también, en algún momento lo hice cuando recién regresé de playa, pero me gustaría viajar más seguido a compartir el mensaje de lo que hago, ¿no? Y salir a diferentes lugares de la República o del mundo, hoy no me cierro, a trabajar y pues obviamente con mejor salud y creo que me visualizo con mucha plenitud. Sí.
Hoy justo vi un video que me voló la cabeza de la mujer astronauta, no recuerdo ahorita su nombre, pero me ha estado impactando mucho ella, ¿no? Y ella tiene 47 años y justo decía, era un video en retrospectiva donde decía a los 44 la misión Artemis que sobrevoló, que estuvo alrededor de la luna. Y iba regresando hasta que, por ejemplo, ella estudió cuando se casó y todas sus edades, cuando empezó a trabajar para la NASA a los 21 años, ¿no? Y entonces dije, wow, o sea, esto me voló la cabeza porque justo ella tiene 47 y tú me dices en 3 años, yo tendría 47 años, ¿no? Y digo, ¿cómo sería para mí estar orbitando la luna en mi propia vida como esa mujer astronauta? Es como una analogía que digo, me pones a pensar. A crear la visión. Sí, claro. ¿Y qué versión de ti es la que sí se atreve a viajar, escribir y usar su voz? ¿Qué versión de mí? Yo creo que la más luminosa. Creo que la mujer que se ve a sí misma como una mujer valiente, como una mujer valiosa, como una mujer que ha trascendido cosas increíbles y como una mujer que tiene mucho que compartir. Creo que esa parte de mí es la que dice, claro, esto es lo que yo vine a hacer, parte de lo que yo vine a hacer, y me genera mucha plenitud. Ya no me da pena, ¿no? Ya no me da pena que me digan, oye, qué lindo, oye, tu trabajo me encantó, oye, esto me hizo mucho bien, ¿no? O me encantó escuchar esta oración, la escucho de vez en cuando, o la he estado escuchando y me trae paz, y es como... Porque sí lo he hecho, ¿no? Pero han sido como probaditas, ¿no? Como cuando vas al mar y metes el piecito y... ¡ay, ¿no? Y creo que podría ya fácilmente sumergirme en eso. ¿Qué tendría que morir en ti para que eso nazca? ¡Wow! ¿Qué tendría que morir en mí? Creo que esa parte donde todavía hay como una resistencia a lo bueno. Como que siento que de verdad tengo cosas tan bellas en mi vida que una parte de mí que tiende al masoquismo, y que lo aprendí en mi diplomado de psicocorporal, que mi morfología es masoquista, siento que es un masoquismo autoimpuesto ahora, ¿no? Ese masoquismo que me lleva a decir, no puede ser todo tan chido, no puede estar todo tan bien, o sea, y mejor pues deja eso ahí en el rincón, ¿no? Porque pues es demasiada plenitud, ¿no? Es demasiado bueno, es demasiada luz, entonces ¿cómo te podrías tú permitir eso si eso puede incomodar a otros, ¿no? Que creo que es un discurso que hay mucho en la sociedad y tal vez hasta en mi familia, ¿no? Hoy digo, mi papá que lo amo y lo amo tanto, pero alguna vez de niña me dijo algo que me impactó mucho. Y era como que a mí me gustaba mucho siempre los accesorios y todo, y yo me colgaba varias cosas, ¿no? Me acuerdo que traía como 2 cadenitas o algo así, y me dijo que no estaba bien eso porque yo podía incomodar a alguien que no lo tuviera. Y hoy, viniendo de mi papá que tanto amo, o sea, como que todo lo que él me decía era como desde el amor y la sensatez, fue como un tache. O sea, cuando de verdad mi intención no fue ni ser presumida, ¿no? Ni ser arrogante, sino disfrutar algo que a mí me gustaba y que además era un regalo de mis tías, por ejemplo, ¿no? Que de ellas aprendí esto de colgarte hasta en mi cajete. Entonces, para mí era como decir, ay, es amor que me dan, pero pues no porque los voy a incomodar. Entonces, creo que tiene que ver un poco con acomodar esa parte, ¿no? Aparte está curioso porque realmente siento que si una persona se incomoda por un rasgo bonito, o sea, ya sea un adorno, alguna cualidad que tiene una persona, no se está incomodando por eso, se está incomodando porque tiene un desmadre. Claro, ¿no? sí, porque, sí. Por ejemplo, yo ahorita que trabajo mucho en mí, cuando veo cosas, o sea, tengo este hobby que, por ejemplo, si voy a algún lugar y veo que alguien trae un suéter chido o algo, aunque no lo conozca, estoy como, gracias por ponerte ese suéter, se ve bien chido, ¿no? Y siempre estoy apreciando las cosas. La apreciación. Ya sea como, digo, eso lo hago con extraños en la calle, pero también lo hago mucho con, pues no sé, con personas que conozco, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy que vine aquí a tu casa,
me dio mucho gusto, ¿no? Ver cómo Gracias. está tu cocina, tu baño, y es como de, wow, qué chido, ¿no? Entonces, cuando tú realmente estás bien, no te incomodas, al contrario, Claro. como que te da gusto, ¿no? Y es algo curioso, ¿no? O sea, no incomoda lo que traes, sino incomoda que no has arreglado tu desmadre. Sí, sabes que esta palabra que dices es muy cierta, la apreciación, ¿no? Creo que yo he aprendido estos últimos años que antes era desde la carencia, que me incomodaba también tal vez que alguien mostrara demasiado de algo, o demasiado bonito, bello, bueno, amoroso. Era como si ostentara, y hoy lo veo como, wow, esto que están viendo, o sea, como dices, qué padre ese suéter, o veo a una mujer que, te digo, a mí, que amo los accesorios, cuando veo a una mujer que trae sus joyas, y te lo juro que las veo, a mis amigas las veo y digo, qué hermosas están. O sea, las veo y digo, no, qué bonitas están mis amigas. Y esa parte es como, si esto está en mi campo de energía es porque esto está en mí también. Y si lo estoy viendo es porque está dentro de mí. Entonces, no es me están restando algo, sino me están mostrando lo que yo también tengo. Y eso está bien padre, la apreciación. Me quedo con esa palabra. La tomo. Si todo lo que has sanado en otros fuera un mensaje para ti misma, ¿qué te estarías tratando de decir? Wow, pues que crea en mí, que crea en Dios, que crea en mis ancestros, en el amor de mis padres, en mis dones, en mis talentos, que crea que cada persona que ha pasado por mi vida tiene un propósito y que incluso a veces con las que más he estado en conflicto son las que más me han enseñado, ¿no? Y que aquellos que yo creo que me han lastimado en verdad me despertaron cosas que estaban dormidas en mí y que yo necesitaba trabajar y valorar, y que la realidad es que no me quitaron nada, me hicieron un favor. Eso les diría. Y hablando de este orden y esta jerarquía, de esta pertenencia, que yo tengo un lugar y que no le quito nada a nadie si soy quien soy, ¿no? Entonces, como siempre digo mucho la palabra de primero Dios, ¿no? Y primero Dios, mis ancestros, mis padres, pero siempre yo en el centro, pues recordando que tengo derecho a estar en la vida y a estar bien y a ser feliz. Buenísimo. Y bueno, ya para cerrar. ¡Ay, no! Otra. ¿Qué es más peligroso? ¿No escuchar tu intuición o escucharla y cambiar toda tu vida? Oh, a ver, repítemelo porque está muy profunda esa pregunta. ¿Qué es más peligroso? Ajá. ¿No escuchar tu intuición o escucharla y cambiar toda tu vida? Ay, no, Juan Pablo, a ver. No escucharla. Ajá, ¿qué es más peligroso? Ajá, no escucharla. No escuchar tu intuición o escucharla y cambiar todo. No, pues no escucharla. Es peligroso porque justo yo escribí hace unos días que cuando hace poco tuve un accidente, gracias a Dios no pasó a mayores, pero mi alma escribió que cuando nos perdemos de nuestro propio camino y queremos andar el de otros o un camino que no es el de nosotros, suceden los accidentes, ¿no? Y un accidente puede ser justo esto que a veces nos encontramos y nos pasa y nos lastima y no fluyen y no avanzamos porque claramente no estamos siguiendo, no estamos danzando con nuestra alma, ¿no? Estamos más desde un prejuicio, estamos más desde un mandato, estamos más desde un miedo a aceptar quienes somos. Yo creo que es más peligroso no escuchar la intuición, porque al final hasta un error que yo digo no es error, es o gano o aprendo, porque antes decías o ganas o pierdes, decías no, o gano o aprendo, o gano, porque al final es ganar. Entonces yo creo que hasta el sabor que te puede generar algo que no te salió como esperabas y que sin embargo te arriesgaste a vivirlo, es como, esto nadie me lo quita. Nadie me va a venir a contar lo que es irte a vivir a la playa, nadie me va a venir a contar lo que es atreverte a hablar con el mundo espiritual. Me pude quedar tras bambalinas, pero lo hice y me siento muy afortunada de hacerlo y muy orgullosa de mí. Y creo que es más peligroso no escuchar tu intuición.
100%. Sí. El otro día estaba pensando que creo que un ingrediente esencial para que puedas lograr cosas cada vez más grandes y deja de grandes a la vista de los demás, sino para ti, es que estés dispuesto a correr riesgos, ¿no? O sea, que tanto es... O sea, porque hay personas que no les gusta arriesgarse en nada, ¿no? Sí. Pero pues no sé. Puta, creo que yo he arriesgado un chingo de veces. Pues seguramente, y estoy pero clarísima que sí, claro. Pero pues no sé, todo eso, o sea, todo le ha dado un montón de sabor a mi vida, ¿no? O sea, todo lo que no me ha salido, lo que me ha salido, los trancazotes, las victorias y todo, y pues hasta la fecha sigo haciéndolo, ¿no? Sigo como dispuesto a arriesgarlo todo por seguir mi intuición, ¿no? Claro. Y a fin de cuentas, pues muchas veces me he hecho consciente ya en el camino de que lo que descubres, lo que encuentras siguiendo tu intuición es mucho más grande de lo que creíste que estabas arriesgando, ¿no? Sí, justo es como, lo veo ahorita que te escuchaba, veía como una imagen de que vas subiendo un valle y es tu intuición y piensas que solamente está el valle ahí, ¿no? Y que vas a llegar ahí a la punta de un valle y cuando llegas a esa punta, de pronto miras y ves, no sé, un campo lleno de flores o un oasis, ¿no? Y dices, ¡ay, no lo veía! O sea, yo pensé que esto era el premio, pero esto es más grande de lo que yo jamás pensé, ¿no? Y es como, esa es la recompensa. Creo que todo, como lo que te compartía de la frase de San Miguel que me dijo un día a la orilla del mar, fue todo tu esfuerzo tendrá recompensas, ¿no? Y digo, y sí, ¿y ahora qué más? ¿Qué más es posible? Creo que también esforzarte es seguir tu intuición, creer, la fe, ¿no? Todo esto que decías, la apreciación. Y creo que hablando de estas palabras que también me preguntabas, es como llenar mi lenguaje del día a día con más palabras. Dicen mis maestros que el lenguaje no es inocente, ¿no? Y ahora trato de cuidar mucho lo que digo, trato de cuidar mucho lo que hablo y sé que tengo mucho trabajo que hacer porque estoy siguiendo muchos patrones que ya están como muy viciados socialmente, familiarmente, mucho, ¿no? Hasta en el árbol terapéutico, ¿no? Yo le decía a una paciente, porque siempre hablamos de sanar, porque es como afirmar que estás mal o que algo está enfermo o defectuoso, porque no, mejor lo hablas como crecer, como evolucionar, como darte cuenta, como trascender, como sentir o asentir, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Integrar, quiero integrar esto que me está pasando en lugar de sanar, o sea, creo que quiero llenar mi vida de nuevos significados y de nuevas palabras. Sí. Sí, yo me atrevo a afirmar que las palabras son como un hechizo que termina como plasmando tu realidad, ¿no? Sí. Y no solo eso, sino que todas las palabras que dices constantemente van también formando tus creencias. Claro. Y las creencias que tenemos son como la arquitectura que también construye toda tu realidad, ¿no? Claro. Por eso sí hay que poner mucha atención a las palabras. Sí, totalmente, ¿eh? Las palabras son hechizos, son esos pensamientos que los verbalizamos y al final, recordando un poco a otra de mis maestras que me inició en el fuego sagrado, decía que la palabra es fuego, ¿no? Y tu fuego, o sea, tú lo estás verbalizando y estás creando con tu palabra, y una de esas grandes palabras es, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Y dijo Dios, hágase. Y esa palabra era fuego, y ese fuego es la creación, o sea, y dijo Dios, háganse los cielos y la tierra. ¡Pum! Háganselos. Es como, wow, Dios que habla a través de mí, Dios que se expresa con tanto poder, pues puedo crear desde esa divinidad, ¿no? Entonces... Yo tuve dos visiones como que me ayudaron a entender esto, cuando no tenía todavía el nivel de conciencia que tengo ahorita. Y en una vi una manguera que tenía mucha presión y estaba como así apuntando el agua hacia todos lados. Sin sentido, ¿no? Y entendí que eso pueden ser tus pensamientos y tus palabras si no lo cuidas, ¿sabes? Sí. Pero un día también tuve una visión donde
algo parecido a la manguera, pero en fuego, ¿no? Wow. Y que estaba justo como eso, o sea, como que estaba Sí. quemando todo, ¿no? Y cuando regresé dije, le tengo que poner más atención a qué está pasando aquí y Claro. qué sale por aquí, ¿no? Claro. Y pues cuando lo cuidas también puedes sanar mucho lo de aquí. Claro, claro. Sí, porque pues yo, por ejemplo, creo que lo he platicado contigo, ¿no? Esta parte de las mujeres versus parece que están en contra de los hombres. Y me he topado con varias ocasiones en pláticas cotidianas que yo digo, es que los hombres son maravillosos y me encantan y son hermosos y así como, ¿no? Y entonces, no, los hombres son, inserta aquí su adjetivo favorito. Y yo digo, sí también, pero algunos, no todos. Y para mí los hombres son increíbles y los hombres y me encantan. Además me encantan, ¿no? Entonces es como de verdad poner mucha atención porque eso es lo que estamos creando, ¿no? Y si tú piensas que la vida es, o el trabajo que también lo hemos platicado, ¿no? Que el trabajo debe de ser una, inserta aquí su adjetivo, ¿por qué no decir el trabajo es un gozo, el trabajo es un regalo, el trabajo es satisfactorio? Y es como, no, claro que no, es esto y es aquello, y es como, bueno, para ti. Y tu realidad es así, la mía no. O sea, disculpa que no me suba a tu tren, ¿no? O a tu carrusel, pero para mí la vida no es así. Me perdí el momento en el que tú inventaste las reglas del juego. Claro, claro, sí. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Fue un espejo muy agradable. Pues nada, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias a todos por vernos y muchas bendiciones. Gracias.